En esta sesión quisiera que bañémonos en la riqueza de la gracia, pero teníamos que cubrir el asunto de la vergüenza y la culpa. Ahora no me acuerdo cuáles momentos chistosos que les conté la vez pasada, hace 4 años, así que si estoy repitiéndome, que me disculpen. Cuando vivimos en el Ecuador, vivimos los 20 años en departamentos alquilados, rentados, como dicen, alquilados. Y ustedes saben que perdón, mis lentes están un poco nublosos. ¿Está bien? Sí. En cada departamento ecuatoriano donde hay agua, o sea, en el baño y la cocina, siempre ponen nosotros decimos desagüe, ustedes lo dicen así, un desagüe, ¿no? Y el piso más o menos va para que si se revienta un tubo o algo, el agua se va por el desagüe. Entonces, quiero que sepan que para mí odio a las ratas, y para mí cualquier ratoncito no es ratoncito, es rata. Y yo soy valiente para muchos animales, pero hay algo, tú igual, Azucena. Bueno, entonces estamos en buena compañía. Para mí cualquier ratoncito es rata. Y el último departamentito que tuvimos, estuvimos en la planta baja, y mi esposo me hizo una puerta en la cocina de malla para yo poder ver por la puerta, o sea, cuando estuvimos en casa, y tuvimos otra puerta muy, muy fuerte. Pero tuvimos también, el teléfono estuvo en la cocina. Y la comida del perrito que tuvimos quedaba afuera, pero hubo un parque que estuvo al lado del departamento, y de vez en cuando entraron los ratoncitos del parque a comer la comida del perro, que realmente me molestó muchísimo. Y yo podía, al estar hablando por teléfono en la cocina, podía ver las ratas, porque como les dije, realmente me enojaba, y también en cierto sentido me ponía nerviosa. Bueno, un día estuve hablando por teléfono, la señora angustiada contándome sus dolores y sus penas y todo. Y estoy conversando y escuchando, llorando con ella, y veo en el desagüe los pies de 2 ratas colgadas ahí en el desagüe. Y yo quería gritar, chillar y salir corriendo, pero esta pobre señora contándome todo el dolor de su vida. Entonces dije, yo quiero matar a estas ratas. Entonces, ¿se acuerdan que tuvimos teléfonos con cordones? Ya la mayoría de nosotras, las jóvenes, no conocen, ¿no? Teléfonos con alambre, con cordón, ¿no? Entonces, inalámbrico se dice, ¿no? Entonces me acerqué, estuve buscando algo para matar a estas criaturas mientras la señora seguía llorando, conversándome de su vida. Y me voy, y debajo en un gabinete ahí, debajo de la tina donde se lavan los platos, encontré una botella completa de cloro. Y dije, el cloro los va a matar. Entonces ahí escuchando, sí, ay, qué pena, ¿no? Eché toda la botella del cloro, y las ratas se desaparecieron. Ay, me sentí tan valiente, ¿no? Por haber vencido a las ratas. El siguiente día, de nuevo en la cocina, escuchando a otra señora ahí llorando y todo, veo afuera por la puerta de malla
y veo al plato del perro y vi 2 ratas negras y 2 blancas. Yo había blanqueado las ratas. El cloro solo los blanqueó, no los mató. Así que el cloro no sirve para matar ratoncitos ni ratas. Me pareció lo más chistoso. Bueno, una de las síntomas de la vergüenza y la culpa es la sensación que no pertenecemos a ningún grupo, no pertenecemos a nadie, no tenemos nuestro lugar. Y en esta sesión vamos a hablar de la gracia de Dios, que nos da, la gracia que Dios nos da de pertenecernos a Él, de ser suyas. Hace 10 años, va a ser en mayo, nuestro hijo pidió permiso de su papá para salir con unos amiguitos. Era el último día de clases para salir a quedarse en la casa de unos amigos. Y el papá le dio permiso a nuestro hijo y nosotros no supimos nada hasta como 2 semanas después. Llegó una citación judicial por el correo, que en vez de quedarse en casa de su amigo, de sus amigos, nuestro hijo fue a acampar con sus amiguitos y llevaron marihuana y todo lo demás. Y a mi hijo lo encontraron con todo lo necesario, todo el equipo necesario para fumar marihuana. Los otros chicos tuvieron la droga, pero él con el equipo. Y no supimos nada. Y no les puedo explicar cómo sentimos cuando llegó la citación judicial. Y cuando llegó el día del juicio, mi esposo y yo con nuestro hijo fuimos vestidos al último, porque no queríamos que el juez piense que estuvo tratando a un niño cualquiera. Yo quería que el juez le asustara mucho a nuestro hijo. Y cuando entramos a la corte, escuchamos barbaridades. Empezaron a leer los nombres de las personas ahí esperando y vimos barbaridades también, les cuento. Y al leer el nombre también mencionaron el delito y la sentencia más fuerte que podría recibir. Y era para mí espantoso. Y nuestro apellido es Volkart, con B chica, así que estamos al final del alfabeto. Una espera larga. Y cuando llamaron al nombre de nuestro hijo, como fue menor de edad en ese entonces, mi esposo tuvo que pararse con él. Y cuando el juez le preguntó cómo quería declararse, le habíamos dicho que tenía que declararse culpable, porque no queríamos que él se escape de las consecuencias de su delito. Entonces el juez recibió su declaración. Me impactó mucho el hecho de que mi esposo, alto y lindo, se paró al lado de su hijo, identificándose con él en este momento tan duro y tan difícil. Y el juez le preguntó al abogado que estuvo ahí, no fuimos con abogado ni nada, pidió que encontrara la citación.
Y el abogado hacía así, buscó y buscó 2 veces y al fin le dijo al juez, no encuentro la citación. Y el juez estuvo enojado porque había ya recibido la declaración de culpabilidad de nuestro hijo, estaba ya registrado. Y el juez le habló fuerte a nuestro hijo y dijo, mijo, mucha gente diría que lo que está pasando en tu vida es suerte. Me imagino que sus padres tendrán mucho que decir porque él nos vio a nosotros. Y nuestro hijo así, está haciendo así. Y dijo, caso cancelado. Salimos de la corte y yo enojadísima con la situación. Yo quería que él se asustara, que nunca hiciera otra cosa como esta, ni algo por el estilo. Entonces hicimos una larga caminata hacia el carro y en silencio. Y yo ahí conversando con el Señor. Señor, yo quería que el chiquito aprendiera algo. Y en ese momento el Señor me dijo, Shelley, tú has presenciado algo muy parecido a lo que yo hago contigo. Frente al juez, tú eres culpable. No hay duda de tu culpabilidad. Pero al buscar el registro de tus delitos, no hay nada. Porque mi hijo se sacrificó para perdonarte y librarte y limpiar todo el registro de tu pecado. Y me impactó tanto que cuando entramos en nuestro carro le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Hemos experimentado en nuestra vida, por medio de esta experiencia, algo que Dios ha hecho para nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué bondad! ¡Qué gracia! Estamos libres de culpa. Perdón. Recordamos nuestras 3 definiciones de la gracia. Van a poder decirlas al final del día. Dios actuando en ti lo que no puedes hacer tú mismo. La gracia, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué más? La habilidad dada por el Espíritu Santo. Y luego, la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Acabamos de pensar en la primera sesión en el resultado de la falta de gracia, la ausencia de gracia. Y quisiera que nos recordáramos de la misericordia de nuestro Señor. Note la gracia de Dios cuando los israelitas rebeldemente hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Vengan conmigo a Nehemías. Capítulo 9. Versículo 31. Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Mi Biblia en inglés dice, eres Dios clemente y lleno de gracia. Lleno de gracia. O sea, cuando le pertenecemos a Dios,
no nos abandona aún cuando cometemos barbaridades. Pero yo sí pienso que el Espíritu Santo se calla frente a nuestra rebeldía, ¿no es cierto? Con nuestra rebeldía va callando y callando la voz del Espíritu Santo. A continuación, en esta sesión quisiera que pensemos en cuanto a quiénes somos por la gracia de Dios. La gracia es fundamental en cuanto a nuestra identidad como hijas de Dios. Podemos pensar en el increíble amor que es el regalo de la gracia. Él dio a su único hijo, como he dicho y voy a repetir, para que tengamos intimidad con Él. Él te quiere tanto que quiere tener intimidad contigo. El pastor Joe Stoll presenta la asombrosa gracia de Dios como el amor que Jesús extendió, cuya muerte agonizante y resurrección victoriosa nos salva de lo que realmente somos. Y me hace pensar en el Salmo 103, versículo 12, que dice que Dios aleja nuestros pecados cuanto está lejos el oriente del occidente. Y hay una canción en inglés que hace la pregunta: ¿cuán lejos está el este del oeste o el oriente al occidente? Y la respuesta es: de una mano extendida a la otra. Tanto amor, tanta gracia, que Cristo, al extender sus brazos, borró nuestros pecados. En un pequeño y maravilloso libro titulado Deseando la gracia como al chocolate. ¿No les gusta el título? Me encanta. Deseando la gracia como al chocolate. En la última reunión que compartí esta slide, ¿cómo se dice? Diapositivas. Bueno, saben a lo que me refiero. Una de las chicas me había dicho que ella amanece deseando chocolate. Quiere chocolate después del desayuno, del almuerzo, de la merienda. Y le llamó mucho la atención de que podríamos desear la gracia como ella desea al chocolate. Y ojalá que deseáramos al chocolate, a la gracia mucho más que al chocolate, ¿no? Pero ella dice, la autora de este libro pequeño dice, encontrar su identidad correcta es absolutamente esencial para captar lo que realmente es el Evangelio. Y ella compara el Evangelio con la gracia, porque están entretejidos los dos conceptos. Nuestra identidad correcta. ¿Quiénes somos? Cuando estamos unidas con el Señor Jesucristo. Somos objetos del amor profundo de Dios. No podemos sobrevivir sin su gracia. Y es por eso que nuestro versículo lema para el fin de semana me tocó tanto. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia. Yo creo que vivimos muchas sin una conciencia, o como dijimos anoche, sin darnos cuenta de las huellas de la gracia. Y realmente es como andar con un motor sin aceite.
¿Y qué pasa con el carro si no ponemos aceite? ¿Cómo? Se desviega. Piela. Ok. Porque hay otra expresión, se funde, se dice en Ecuador. Se funde, ¿no? Y nuestra vida espiritual también se funde cuando no andamos con una conciencia de la inmensa gracia de Dios para con nosotras. Y tenemos nosotras la libertad de escoger qué vamos a permitir que define nuestra identidad. Porque el pecado se apega a todo, ¿no es cierto? Respiramos en un mundo pecaminoso, nos rodea por todos lados y podemos permitir que las vidas pecaminosas de los demás, las tentaciones y lo demás sean el factor definitorio de nuestras identidades. O, en cambio, podemos permitir que la gracia, que nuestra identidad esté basada en quién es el Señor y cómo es su gracia para con nosotras. Según nuestra definición de la gracia, la influencia divina de la gracia de Dios puede ser clave en nuestras transformaciones personales. Él nos está transformando a la imagen de Cristo. Es lo que quiere, el trabajo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y el desafío que tenemos es de renovar nuestras mentes con la gracia de Dios, lavar nuestras mentes con lo que Él es, con quién es Él. Y una de las cosas que yo hice hace algunos años para cubrirme, para bañarme en quién es Dios, empecé con Génesis, con la primera página, el primer capítulo, y con unas tarjetitas empecé a anotar los nombres y las características de Dios. Y después de poco tenía 10 tarjetitas, ambos lados ya llenos con nombres, características, con la cita. Y dije, no, necesito ampliar este trabajo porque quería hacerlo de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben qué? La Biblia está llena, repleta con características y nombres de Dios. Y cada característica y cada nombre aumenta nuestro entendimiento de quién es Él. Entonces llegué a tener un libro dividido con el alfabeto de quién es Dios y qué hace Dios para mí y para ti. Y ha sido un estudio tan rico para mí personalmente porque yo me olvido. Es que nosotras no podemos imaginar la grandeza que es Dios y aún mi librito no es suficiente para captar lo que Él es, pero me ayuda a meditar en quién es este Dios que nos ofrece su gracia, que nos ofrece su perdón, que quiere que tengamos intimidad con Él. Y cuando pensamos en la gracia y cuando pensamos en el hecho de que pertenecemos a Él, la autora de este libro, Deseando la Gracia como Chocolate, dice: quien adoramos o lo que adoramos determina quiénes somos. Nuestra definición de la influencia divina en nuestros corazones y su reflejo en la vida quiere decir que nosotras podemos recibir todo lo que el Señor nos está brindando y por medio de su transformación comunicar, expresar esta gracia ante el mundo. Tristemente pienso que en el mundo de la mujer hoy en día hay poca gracia.
Las mujeres en el mundo, las mujeres que tienen puestos grandes y altos, piensan que tienen que ser fuertes como hombres. Y hay una falta de gracia en el comportamiento de las mujeres en el público hoy en día. Pero tú y yo podemos cambiar la cosa. Reflejar la gracia de Dios ante el mundo. Ser distintas. Porque cuando somos suaves bajo el poder del Todopoderoso, es una fuerza y es un poder extraordinario. Y me imagino que se han encontrado con mujeres que tienen el perfume de la gracia, ¿no es cierto? Y sin decir una palabra, nos conocemos, ¿no? Es porque el Espíritu Santo en mí se identifica con el Espíritu Santo en ti. Y a mí me encanta. Para mí un aspecto de mi identidad y no sé si lo estoy diciendo bien, con el cual he luchado, son mis debilidades y el hecho de que necesito. O sea, la necesidad está entretejida en todo lo que somos. En su autobiografía, el filósofo alemán Nietzsche habló de su capacidad, escuchen, su capacidad de oler las partes más íntimas de cada alma, especialmente, es una traducción directa de sus palabras, especialmente la abundante suciedad oculta en el fondo de muchos personajes. Al leer esto me espanté. Estuve pensando cómo olería mi corazón. ¿Olería? ¿Se dice? ¿Cómo olería mi corazón? Para mí es un horror pensar que el pecado que uno lleva en sí, si no hemos pedido perdón de Dios, puede oler a feo. Pero podemos pensarlo en otra forma. Segunda de Corintios, no sé dónde estoy con él. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2, 14 y 15 dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Escuchen, o sea, podemos ser perfume de Cristo ante todo el mundo, pero el versículo 15 dice que podemos ser grato olor. ¿A quién? A Dios. Para Dios olemos a Cristo. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cómo puedo yo tener perfume de Cristo ante mi Dios? Bueno, tengo un ejemplo humano, no sé si van a pensarlo, o van a estar de acuerdo, pero cuando nuestro hijo se fue a la universidad, nuestro Carlitos es un chico que jugó fútbol americano, es ancho y grande, y él ocupa mucho espacio físicamente, pero aún emocionalmente ocupa más espacio. Cuando él venía de la universidad, venía llevando 2 maletas, y llamamos estas maletas, eran tan grandes que dijimos que son como bolsas para cadáveres, o sea, 2 enormes, y estas maletas estuvieron llenas de ropa sucia.
porque él iba a venir a la casa y la mami puede lavar la ropa. Y era un placer para mí lavar su ropa, doblarla, no digo ropita, pero porque él no tuvo nada de ropita. 2 blue jeans de él se llenó la lavadora. Se llenaron. Entonces, doblar la ropa, empacarla de nuevo y cuando le llevamos al aeropuerto para que él regrese a la universidad, cuando regresamos a la casa sentimos muy, muy solos, aunque solo dejamos uno en el aeropuerto, porque él, como les dije, ocupa mucho espacio. Y sentimos la casa tan vacía y yo solía subir a su habitación a buscar algo que no tuve el privilegio de lavar. Porque cuando Carlitos está limpio, tiene un olor rico cuando está limpio. Y sabía coger su almohada o camiseta o algo que no había lavado y sabía hacer así. Porque huele a mi hijo, ¿no? Y al pensar en cómo es la cosa que para Dios somos grato olor de Cristo, en mi imaginación pienso que cuando yo subo a sentarme en las faldas de mi Padre Celestial, mi anhelo es que Él haga así. Huele a mi hijo. Es la gracia que Dios nos da de oler como Cristo, de llenarnos tanto con lo que Él es, de reflejarlo ante el mundo para que tengamos perfume espiritual. ¿No les parece dulce? Es un privilegio. Pienso que Dios no nos creó con debilidades, con la intención de avergonzarnos o humillarnos. Lo hizo para que tengamos la necesidad de que su gracia se muestre con fuerza. Podemos aprender que la debilidad humana y la gracia divina van de la mano. Muchas de nosotras buscamos presentar una imagen de perfección. No queremos que nadie sepa de nuestras fallas, nuestras debilidades. Pero yo pienso que Dios nos ha permitido tener fallas, tener debilidades para empujarnos hacia Él. El peligro es que intentamos de enfrentarnos con estas debilidades, estas necesidades en nuestra propia fuerza. Pero Cristo quiere andar con nosotros y ayudarnos. Yo tengo 62 años y los 4 o 5 meses antes de cumplir los 60 estuve muy trastornada porque al pasar por el espejo cada vez me veía y me espantaba porque me siento que tengo 18 años y veo en el espejo una mujer anciana con arrugas y todo. Y estuve viendo que mis amigas han puesto inyecciones, han hecho cirugías y todo lo demás. Y quería hacer algo yo, pero sabía que no tenemos la plata. Tampoco me permitiría mi esposo. Entonces llegué a estar tan enfocada en lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mi cara, que le dije un día, Señor, estoy enfocándome en mí misma. Necesito que me des algo para sobrepasar todo eso, para cambiar el enfoque, espantándome cada vez que paso por un espejo. Y un día, realmente en duelo, viéndome en el espejo, era como que oí la voz de Dios diciendo, por eso me necesitas.
Y el hábito santo que adopté en ese entonces es cada vez que me veo en el espejo y sufro por las arrugas que me van marcando más y más todos los días, y sé que algunas también se identifican conmigo, que yo repetiría: Señor, por eso te necesito. Por eso te necesito. Y les cuento que ha cambiado mi actitud frente al espejo. Es como que estamos invitando que la gracia de Cristo llegue y que se comunique a través de mis arrugas, de mis canas y las cosas que para mí son debilidades. ¿Entienden? Realmente es una oportunidad. Nuestras debilidades, el hecho de envejecernos y todo es una oportunidad de celebrar nuestras necesidades. Acuérdense el versículo que se cita mucho, 2 Corintios 12:9. Lo que Dios le dio a Pablo frente al aguijón de la carne, ¿qué era? ¿Qué fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. ¿Por qué luchamos tanto contra nuestras debilidades? Si las entregamos al Señor Jesucristo, si nos rendimos a Él con las debilidades, es una oportunidad que el Señor se manifieste a través de ellas. Piensa en este momento cuáles son tus mayores necesidades, tanto espiritual como temporalmente. Y cuando llevas estas necesidades a Dios en oración, ¿qué preferirías presentarle a Él como prueba de que mereces su atención? ¿Tus disciplinas espirituales? ¿Tu obediencia y sacrificio, imperfectos como son? ¿O el infinito y perfecto amor y gracia de Jesús? Si aprendiéramos a descansar todo nuestro caso sobre los méritos de Jesucristo en lugar de los nuestros, aprenderíamos la alegría de vivir por la gracia y no por sudor. Yo creo que es una trampa en la cual caemos, de buscar cubrir nuestras necesidades, de buscar presentarnos como que tenemos todo bien arregladito en nuestras vidas. No podemos descansar en los méritos de Jesucristo, porque no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi situación. Y lo que necesito es su gracia. Recuerda en Isaías capítulo 30, versículo 18. Nos dice, por tanto, Isaías 30, 18. Bueno, podemos empezar más adelante. Porque así dijo Jehová el Señor, versículo 15, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y generalmente nos paramos ahí y saltamos para abajo en versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. He citado este versículo a mucha gente. Vas a oír la voz del Señor. Él te va a decir a dónde tienes que ir. Y es la verdad. Pero, ¿qué viene antes? En el versículo 15
Esta es la promesa, el descanso, el reposo, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿qué es la siguiente oración? Y no quisiste. Y luego sigue una explicación de gente que está intentando de defenderse por sí mismo. Y es una reflexión, un reflejo de nosotras mismas, ¿no es cierto? El Señor Jehová nos está llamando a descansar, a reposar en Él, a tener confianza en Él. Pero no aprovechamos, no quisiste, como dice Isaías. Y luego viene la explicación de los que buscan hacerlo por sí solo. Y versículo 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. En inglés, mi traducción dice que Él espera mostrar su gracia. Él espera mostrar su gracia. Y me encanta que Él quiere mostrar su gracia. Moisés es uno de los personajes de la Biblia que es uno de mis favoritos. Por supuesto, Jesucristo es el más importante, pero la razón por la cual admiro mucho a Moisés es porque cuando lo conocemos como adulto, ya en Éxodo capítulo 3, parece que él no conoce mucho a Dios. Lo digo porque en el capítulo 3, Dios le da a Moisés una responsabilidad y Moisés le responde en Éxodo 3, le responde diciendo, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Antes de estudiar este capítulo, yo pensé que después de 40 años en el desierto, Moisés seguramente realmente conoció a Dios, ¿no es cierto? Pero aquí parece que no. ¿Qué les responderé? Y entre capítulo 3 de Éxodo y el capítulo 33 de Éxodo, tenemos el desarrollo de un adorador de Dios, de un líder increíble. Y en el capítulo 33 encontramos a Moisés clamando a Dios, revélame tu gloria. Qué lindo, ¿no? Y cuando Dios se presenta a Moisés en Éxodo 34, Él realmente se presenta, anuncia quién es Él. Y el segundo nombre o la segunda característica en español se traduce a misericordia. En inglés se traduce lleno de gracia. O sea, al presentarse Dios mismo, Él dice, yo soy el que está lleno de gracia. No solo está lleno de gracia, sino es la razón de la gracia y la esencia de ella. El Dios que te ama, que se ofreció por ti, abunda con la gracia. Acuérdense que llegamos a ser como lo que adoramos o como a quien adoramos. Y uno de mis objetos, una de mis metas a largo plazo es llegar a ser más y más conforme a la imagen de nuestro Señor y Jesucristo. ¿Se acuerdan en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que en Jesús reside toda la plenitud del Padre? O dice, toda la plenitud del Padre habitó. O sea, era la imagen completa de la deidad.
Y tenemos que recordar que la gracia lo caracterizó. Juan 1:14 y 16, versículos 16 y 18 también. Dice Juan: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego en el versículo 16 de Juan 1 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. El concepto de la gracia sobre gracia es un suministro de gracia sin cesar. O sea, la botella que nunca se vacía. La botella de gracia que al echarla, como hablamos anoche, cuando ponemos la botella de nuevo, sigue llena con la gracia de Dios. Y lo rico es que la Escritura dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, podemos también estar llenas de gracia. Dios nos ha dado entrada a su gracia y podemos reflejarla. Lo que Dios nos da debido a su amorosa gracia. La salvación. La salvación. Podríamos pensar que tenemos una canasta que es para nosotras. Son regalos para nosotras. Por la gracia de Dios tenemos la salvación. Tenemos el llamado de Dios como regalo en nuestras canastas. Gálatas 1:15 dice: somos llamadas por gracia. Él te ha llamado a vivir donde estás ahora, con tu familia, con tus circunstancias. Él te ha puesto ahí y tienes la mano de su llamado sobre ti. Él por gracia te ha llamado. La fe es un regalo por la gracia de Dios. Hechos 18:27 dice que creemos a través de su gracia. O sea, recibimos la salvación, creemos en la salvación por pura gracia. ¿Qué pasó? Tenemos la justificación, o sea, el perdón de los pecados. Romanos 3:24. Somos justificados libremente, dice la Biblia, por gracia. La canasta se está pesando, ¿no? Con tanta gracia, tantos regalos. Tenemos el perdón, Efesios 1:7. En Él tenemos redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Otro don de gracia es la consolación. Segunda de Tesalonicenses 2:16, por su gracia hemos recibido consolación eterna y buena esperanza. Consolación. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Interesantemente, otra cosa que es nuestra al vivir como hija suya es superdotación. Los eruditos bíblicos dicen que los dones espirituales son gracias, las gracias. Y vemos en algunos versículos que la gracia es lo que nos da, que nos equipa
equipa para el poder y nos da poder para el ministerio. Qué cosa más linda. Y la otra cosa que está en esta canasta, y hay muchas otras, pero solo quise enfatizar estos, es libre entrada al trono de la gracia. Hebreos 4, 15 y 16. Él está locamente enamorada contigo. Quiere tener intimidad contigo. En Apocalipsis nos cuenta cómo es en el cielo. Jesús, Dios sentado, el Dios Trino sentado en el trono. Y hay mucha bulla porque ahí están los ancianos y están los creyentes y todo lo demás. Están alabando, tirando sus coronas. Han leído lo que cuenta en Apocalipsis. Y podemos imaginar como que si tú y yo entráramos delante de Dios en semejante bulla, y como que Dios dice, cállense, mi hija está hablando, la quiero escuchar. Así es. Tenemos libre entrada al trono de la gracia. Dios nunca dice, no tengo tiempo para ti, estoy demasiado ocupado, te contesto otro día. No. Es como que Él está ahí con sus brazos abiertos, esperando que corramos, a abrazarnos de Él, a llorar, a expresar nuestras necesidades. La gracia de la libre entrada ante el trono. Él quiere tener intimidad contigo. Ahora pensemos en unos hábitos santos. Para mí, al pensar en los hábitos santos, es interesante observar que el famoso autor Oswaldo Chambers dice, no está lo que él dice. Dice que la única forma de desarrollar la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana es desarrollar hábitos santos. Interesante, ¿no? Porque es la forma de cambiarnos, de transformarnos, buscar cosas simplemente para llamar nuestra atención, cambiar nuestro enfoque. ¿Cuáles son algunos hábitos santos que podemos desarrollar para expresar lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros? Uno de los hábitos santos de David era repetir muchas veces en los salmos, el Señor es compasivo y misericordioso. Solo al pedir, al decirlo, el Señor es compasivo y misericordioso, nos hace recordar que aún si mis circunstancias no están como yo quisiera, el Señor es compasivo y misericordioso. Y podemos llegar a repetirlo vez tras vez. Una vez, por muchas razones, estuve atrasada, tuve que tomar un avión para llegar a dar una conferencia. El avión se atrasó y yo también me atrasé y cambiaron la puerta y no avisaron. Entonces, al darme cuenta, estuve faltando 5 minutos para despegar el avión. Y yo me quité los zapatos en el aeropuerto en Miami y me fui corriendo a toda velocidad y seguía repitiendo, Señor, tú sabes lo que necesito. Tú eres compasivo y misericordioso. Hice mi parte de apurarme lo más rápido posible, descalza y todo, clamando al Señor que Él se encargue. Y milagrosamente llegué antes de que el avión salió, gracias a Dios. Podemos celebrar nuestra necesidad como una oportunidad de gracia.
celebrar nuestras necesidades. Para eso necesito a Jesús. Ha cambiado como yo me siento en cuanto al envejecerme. Y envejecernos no es cosa fácil. Y cada rato estamos experimentando nueva necesidad, ¿no es cierto? ¿Hay testigos de eso? Sí. Y si podemos gastar nuestro tiempo en sufrir, en duelo, he perdido mi juventud, o reconocer que es otra oportunidad. Y en cierto sentido, estas necesidades están preparándonos para llegar a la presencia de Cristo, acercándonos a Él. Es rico. Es una bendición. Sí, es difícil, no lo niego. Dicen que envejecerse no es para cobardes. Estoy de acuerdo. Pero siendo cobarde, tengo la gracia del Señor para enfrentarme con estas cosas. Por eso necesito a Jesús. Pueden hacer un proyecto para la identidad. Y yo he hecho en muchas ocasiones, he tomado un capítulo de un salmo, por ejemplo, y he hecho una tabla, dividida la tabla en dos. Por un lado, ¿quién es Dios y qué hace Dios? Entonces yo soy al otro lado de la tabla. Si Dios es compasivo, ¿quién soy yo? Recipiente de su compasión. Puedo reflejar su compasión. ¿Entienden? Si Dios es misericordioso, ¿quién soy yo? Yo recibo su misericordia. ¿Entienden? Y podemos desarrollar un entendimiento de quién es Dios estudiando la palabra con ese filtro. Me encanta. Ha sido un estudio fabuloso para mí. Y a veces necesitamos sentarnos en silencio con el Señor. Para mí, en la mañana con una tacita de café, yo y el Señor ahí. Generalmente hablamos demasiado con Él. Hablo y le presento todas mis necesidades y he hablado tanto que no he puesto atención. Mi versículo lema se encuentra en Isaías 50, versículo 4. Dice lo siguiente: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero escuchen de dónde viene la lengua de sabios. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Viene de silencio con Él. Hay que estudiar la palabra, hay que leerla, hay que orar, hay que presentar nuestras necesidades, pero les animo a buscar unos minuticos para sentarte con Él. Tal vez necesitas decirle: Señor, me siento acá y quiero que me ames. Puede cambiar la vida. Lo he visto en algunas amigas que han sentado y han dejado que el Señor les muestre su amor para con ellas. Es dulce. Y todos los días podemos pedir una nueva conciencia de su gracia en nuestras vidas. Permítanme orar por ustedes. Señor, todos los ríos de tu gracia reclamamos. Sobre cada promesa en tu palabra escribimos nuestros nombres. Ayúdanos a apropiar lo que tú nos das. Ayúdanos a aprender a vivir en la gracia que nos das de pertenecernos a ti, de ser tus hijas queridas y amadas.
En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.